Bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Es un gusto tener la oportunidad de saludarlos, ¿no? Y comentar con ustedes estos temas de actualidad. El día de hoy vamos a hablar sobre un primer video de una sección que vamos intermitentemente a ir fortaleciendo, que es sobre las constituciones del mundo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución de Canadá. Vamos para ahí. México está organizado políticamente en torno a un documento escrito denominado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo origen es el Congreso Constituyente de 1916-1917. Es ahí donde encontramos cuáles son las principales autoridades del país y cuáles son nuestros derechos. Sin embargo, para poner en contexto nuestra tradición constitucional, especialmente en vista a dar con mejoras para su funcionamiento, una herramienta bastante prometedora es el derecho comparado, y de ello aprender de las democracias más influyentes en el mundo. Una de ellas, por supuesto, es Canadá. En 1867 se creó una confederación de colonias británicas en Norteamérica y se denominó Canadá, de la palabra iroquesa Kanata, que significa aldea o asentamiento. Estaba organizada, a diferencia de la tradición mexicana, de acuerdo con una mezcla del common law británico y del derecho civil francés. A pesar de lo anterior, uno de sus primeros documentos constitucionales formales escritos fue la Ley de la América del Norte Británica de 1867, y de acuerdo con su tradición y raigambre británica, se encontraba sustentada en la supremacía parlamentaria y no poseía una declaración de derechos. Desde esa primera constitución se creó una estructura federal a fin de resguardar y proteger todos los aspectos culturales de la parte inglesa y francesa que integraban Canadá, dándoles un amplio control a las provincias, al igual que medidas de protección a las diversas minorías que integraban su población. El arreglo constitucional heredó la importancia de la revisión judicial proveniente de la tradición inglesa, al igual que la protección del common law sobre las libertades civiles, pero bajo el efecto de la supremacía parlamentaria, lo que significaba que tal protección no tenía rango constitucional y por tanto no se podía derogar una ley al considerarse violatoria de tales libertades. Hasta ese momento, las decisiones políticas fundamentales se tomaban desde Westminster y no independientemente, aún eran dependientes del Reino Unido. Ahora bien, en la historia más reciente y debido a la nueva ola de defensa y reconocimiento de derechos humanos, Canadá pasó su primera declaración de derechos humanos en 1960. En ella se reconocieron una amplia gama de derechos humanos y fundamentales. Sin embargo, la declaración, al no tener una naturaleza constitucional, generaba dos consecuencias. Una, no podía aplicar a las provincias, y dos, no podía restringir a futuros parlamentos, característica devenida del reconocimiento de lo que dijimos que era la supremacía parlamentaria. Fue hasta el movimiento denominado Patriation en 1982 en que se logró establecer una auténtica constitución canadiense, una independencia y dentro de ella una carta de derechos y libertades, de las cuales dos características deben ser subrayadas. La primera, la cláusula notwithstanding, con la que se permite a la autoridad prácticamente anular ciertos derechos de la Carta. Y dos, la inclusión de una cláusula general de limitación de los derechos en la sección 1, o lo que se ha denominado la limitación de las posibles limitaciones gubernamentales a los derechos humanos, un candado. Este último es un recurso constitucional que México no posee en su constitución, es importante subrayar. Como se puede ver, el gran avance del movimiento de Patriation de 1982 y las reformas a la Constitución canadiense es la inclusión de la Carta de Derechos. Esta, en su inspiración, para su contenido tuvo diversas fuentes, incluyendo instrumentos internacionales. Una característica importante es la deliberada decisión de determinar los derechos en declaraciones amplias. En ella, a diferencia de los derechos en la Constitución mexicana, no encontramos encontramos libertades fundamentales como opinión, expresión, derechos democráticos como votar, derechos de movilidad, derechos legales, derechos de igualdad, entre otros. La amplitud de los derechos ha logrado que la Corte Suprema canadiense se convierta en un actor político fundamental al momento de definirlos. En ese sentido, a diferencia de nuestra Corte, la de Canadá dice que casos resolver
lo que la convierte en una corte de supervisión de la evolución y desarrollo de la jurisprudencia canadiense en materia de derechos humanos. Interesantísimo lo que ha hecho con mucho éxito, transformando a Canadá en una referencia internacional en ello. Mucho tenemos que aprender de este sistema constitucional. Hasta ahorita es esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Constitucionales. Denle manito arriba, compartan, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.